Por España, todo por España. ¡Viva España! Con ustedes, el presidente nacional de Vox y nuestro candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal. ¡Viva! Bueno, este fervor es casi sevillano, que lo sepáis. Vengo de Barcelona y yo quiero deciros que un español, y a mí me ocurre, se siente en casa en cualquier rincón de nuestra patria. Pero permitidme la licencia personal para decir que un abascal en la montaña, en tierras de Santander, siempre se siente en casa. Porque los míos salieron de estas tierras hace un siglo con un carro y unos burros y vendiendo pieles por los caminos de Santander, de Vizcaya, de Álava y de Navarra, pero siempre me enseñaron a querer a esta tierra. Y por lo tanto solo puedo compartir este momento con ustedes hoy con profundo orgullo y con recuerdos muy emocionados sobre los que me han ayudado a llegar hasta donde lo he hecho y sobre los que me lo han enseñado todo. Muy emocionados especialmente, si recordamos, Ricardo, Lali, cuando nos reuníamos con Vox hace 4 años en Santander y venían a acompañarnos 50 adelantados de la montaña, poco más. Y cómo íbamos a las elecciones y convocatoria tras convocatoria veíamos que lo que habíamos sembrado no daba frutos. Pues bien, aquellos 50 adelantados hoy se han convertido en esta sala multitudinaria, un salón adyacente completamente lleno y cientos de personas que se han tenido que quedar en la calle. Y lo digo porque tenemos motivos para la esperanza, porque hoy hay algunas personas fuera que habrían preferido estar dentro, a las que les damos las gracias porque nos están escuchando a través de una pantalla, algunos de ellos, otros no pueden porque han quedado fuera, pero yo les digo que mucho peor estaban aquí los socialistas con Pedro Sánchez hace unos días, cuando bajaban los cortinones porque no habían conseguido ni siquiera llenar este auditorio. Y ese es un signo importantísimo de que los montañeses no quieren a esos que quieren desenterrar los odios y que quieren enfrentarnos entre nosotros. Como os decía, vengo de Barcelona y yo agradezco estas palabras iniciales que he escuchado casi en todos los lugares de España, de todos esos patriotas que vienen a los actos de Vox con multitud de problemas personales, con muchos desvelos por sus familias, por su día a día, pero que vienen con el alma encogida por lo que está ocurriendo en esa tierra española que se llama Cataluña, que siempre ha sido España, que es España, que será España y que no nos van a arrebatar porque no estamos dispuestos ni a dialogar ni a negociar sobre la unidad nacional, sino a defenderla con todas las consecuencias, con toda la fuerza de la ley y con todo el compromiso de los españoles, porque esa es la herencia que nos han dado nuestros padres y es el mayor patrimonio, la mayor riqueza que nunca podremos entregar a nuestros hijos, junto con toda la esperanza y el futuro que les corresponde. Y lo digo porque somos los únicos que estamos diciendo la verdad en estos momentos. La verdad sobre lo que pasa ahora y la verdad sobre lo que ha pasado. Le llaman proceso. Y le llaman proceso porque nosotros tenemos razón. Porque en Cataluña lo que hay y lo que ha habido es un golpe de Estado permanente, sistemático, desde los tiempos de Jordi Pujol hasta los tiempos de Torra, pasando por los traidores Artur Mas y Puigdemont, con una característica permanente que ha sido la impunidad.
la impunidad total, la impunidad sistemática, la impunidad regalada por los gobiernos de la nación, por el Partido Socialista y por el Partido Popular, que les han permitido llegar hasta aquí y que nos afean a nosotros lo complicado de recuperar competencias o lo complicado de terminar con este modelo de las autonomías, diciéndonos que eso empeorará las cosas. ¿Acaso regalarles todo el poder ha servido para integrarles? ¿Ha servido para mejorar las cosas? ¿Ha servido para que no den un golpe de Estado? ¿Ha servido para que no arrebaten la libertad a los catalanes? ¿Ha servido para algo? No ha servido para nada. Es la hora de la acción, de la contundencia, de la aplicación del orden constitucional y de la restauración del Estado con las competencias esenciales que debe corresponder a cualquier Estado viable y que quiera subsistir en el futuro. Un golpe de Estado permanente y, por lo tanto, un golpe de Estado vivo, con una generalidad golpista en rebeldía, con un individuo al frente que tiene a sus órdenes a 17.000 hombres armados, que dispone de los medios de comunicación, de los instrumentos de la educación pública en Cataluña, que se dedica a defender a terroristas con explosivos a los que llama ciudadanos comprometidos. Y que no solo eso, con Barcelona en llamas, abandona las reuniones de crisis de su gobierno para irse a cortar las carreteras y dificultar aún más las libertades de los catalanes e impedir que puedan ir a trabajar para llevar el pan a sus hijos. El presidente de la Generalidad es un delincuente y es un canalla golpista. Y nosotros no vamos a permitir que esto siga así si los españoles nos dan su confianza. Y si es así, plantearemos la suspensión inmediata de la autonomía, la ilegalización de los partidos golpistas separatistas y daremos la orden de detención inmediata de Torra, al que pondremos delante de un juez con una querella de la Abogacía del Estado. Pero no estará en libertad ni un solo día si los españoles nos dan su confianza. Parece que hablamos de la impunidad y que es un recurso dialéctico para los mítines, pero la impunidad se demuestra todos los días. Habéis visto las noticias de hoy. Los titulares de los periódicos decían que hay alerta entre los Mossos y las fuerzas de seguridad ante la previsible ocupación de los colegios el día de las elecciones en Cataluña, para impedir que se desarrolle con normalidad la jornada electoral e incluso para impedir las elecciones en Cataluña, a las que han calificado los CDR a las órdenes de Torra como las elecciones del enemigo. Pues bien, esta es una consecuencia de la impunidad total, de la impunidad que les ha regalado Sánchez y el Tribunal Supremo, que ha puesto en manos de Torra la posibilidad de liberar y de sacar a la calle a los golpistas dentro de unas semanas. La impunidad consecuencia de la inacción de Pedro Sánchez, instalado en el marianismo como forma de hacer política. Una impunidad que el día 10 de noviembre va a tener repercusión internacional y que va a volver a dañar gravísimamente la imagen de la democracia española en el mundo, con la autorización y el permiso de Pedro Sánchez. Y eso es exactamente lo que tenemos que impedir. Porque, ¿cuál ha sido la única acción de Pedro Sánchez estos días? Bueno, sí, dijo a los guardias civiles que no podían salir de sus cuarteles para defender a los policías nacionales, a los que a la vez dijeron que no podían utilizar material antidisturbios y les llevaron a la lucha cuerpo a cuerpo con unos terroristas que hirieron a 300 de nuestros hombres y de nuestras mujeres. Pero no solo eso, cuando ya la cosa se había calmado, hizo un viaje estelar a Barcelona, como si fuese James Bond, con unos escoltas que asomaban fusiles por el coche de seguridad, en una imagen que no hemos visto ni en los peores tiempos del terrorismo en el País Vasco. No se puede ser más fantasma, más canalla y más sinvergüenza de aparecer en Barcelona como si fuese James Bond o como si fuese Napoleón, después de haber dejado a los pies de los caballos a nuestros policías y a millones de catalanes sin libertades durante una semana, con una ciudad en llamas.
y ante una imagen penosa ante todas las naciones. ¿Pero qué más ha hecho durante estos días? Pues lo único que ha hecho ha sido rendirse ante ese engendro que se llama PSC, Partido Socialista de Cataluña, al que han entregado, por cierto, a todos esos hombres y mujeres que desde Andalucía, desde Extremadura, desde Castilla, desde Galicia, fueron a trabajar esas tierras, a esos hombres que votaban a la izquierda y a los que les dijeron que les iban a representar, les iban a defender, y lo primero que hicieron fue privarles de un partido nacional en Cataluña, entregándoles a las garras del PSC, partido rendido al separatismo. Y hemos visto estos días cómo Pedro Sánchez decía que España era una nación, pero también a la vez una mañana y una tarde, cambiando de posición, hablaba de la realidad plurinacional. No es raro, se lo hemos visto hacer sistemáticamente. Esa posición la ha cambiado de la noche a la mañana y nos llama más la atención, pero recordáis esa imagen de Pedro Sánchez con una bandera gigantesca detrás, acompañado de su esposa en estilo norteamericano, intentando comparecer ante los españoles como un gran patriota, para después volver, solo unos meses después, a decir que en España hay 4 naciones y que esas naciones son el País Vasco, Cataluña y Galicia. Pues nosotros le decimos que no, que en España solo hay una nación, que España es la patria común y que cada uno tenemos nuestra patria chica, pero nación solo hay una, se llama España y es una nación histórica, de ciudadanos libres, y tiene que serlo de ciudadanos iguales. Pero no esperemos nada más de Pedro Sánchez, un presidente del Gobierno que lo único que ha demostrado durante todo este tiempo es una falta total de principios y una carencia absoluta de escrúpulos, porque hoy está como presidente del Gobierno en funciones únicamente con el auxilio de los que le ayudaron para la moción de censura, todos los enemigos declarados de España. Y dicho esto del Partido Socialista con su federalismo, su realidad plurinacional y todas esas mentiras y barbaridades, yo escuchaba estos días a Albert Rivera y a alguno de sus periodistas de cámara, un director de periódico, hablar del constitucionalismo. Dicen, los partidos constitucionalistas, que ya sabéis cuáles son, según ellos, el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista. ¿Qué tipo de constitucionalismo representa el Partido Socialista, que lo primero que quiere hacer es dinamitar el artículo sobre la unidad nacional y la soberanía en nuestra propia Constitución? ¿Qué tipo de cabida tiene ese federalismo en nuestra Constitución? ¿Por qué a Vox se le excluye de esa denominación cuando Vox lo único que pide es, respetando los procedimientos de reforma de nuestra Constitución, recuperar competencias de las autonomías para el Estado? ¿Cuál es la diferencia? Es más, yo no quiero que me den la etiqueta de constitucionalista. Es más, he de reconocer que siempre me ha irritado un poco, porque para mí los constitucionalistas son los profesores de Derecho Constitucional. Y nosotros somos españoles que sí, que defienden la Constitución, que defienden el cumplimiento de las leyes, incluso cuando no nos gustan, porque somos demócratas y porque somos patriotas y queremos una patria que viva en la seguridad jurídica, en el Estado de Derecho, en la división de poderes. Lo del constitucionalismo se lo pueden quedar si quieren, pero no se nos oculta lo que hay detrás de todo eso. Se quiere demonizar a Vox, se quiere establecer una superioridad moral de esos partidos supuestamente constitucionalistas frente a otros partidos a los que no hay que dar ni agua. Y yo quiero decir, ese Pedro Sánchez que pacta con todos los enemigos de España, con los golpistas, con los herederos del terrorismo, ¿qué tipo de reproche puede hacernos a nosotros? ¿A quién hemos matado nosotros? ¿A quién he matado yo? Si lo único que he hecho es jugarme la vida para defender el orden constitucional, cosa que no ha hecho Pedro Sánchez. ¿A quién hemos secuestrado? ¿A quién ha secuestrado José Antonio Ortega Lara, que lo único que ha hecho es padecer y ser una persona valiente entre las valientes? A nosotros no nos da ni una sola lección Pedro Sánchez. Lo que tenía que hacer es darnos las gracias. Así que se pongan todos ellos las etiquetas que quieran y que nos asignen a nosotros las que les dé la gana, porque sabemos muy bien dónde estamos y estamos con el pueblo español, con su soberanía, con su libertad, con su unidad. Mejor solos que mal acompañados.
Escucho con gusto a los intervinientes que han hablado antes, a Ricardo, especialmente cuando decía cuál era la principal preocupación, y aunque no lo decía de la misma manera Emilio o José Antonio en sus intervenciones, quedaba también clarísimo. Escucho con satisfacción en toda España cómo todos los auditorios responden a este mensaje, porque eso es lo que más nos preocupa, pero también nos preocupa que justo cuando más unidos tenemos que estar los españoles, tengamos un gobierno que solo piensa en dividirnos, en desenterrar muertos, en desenterrar odios viejos y en volver a llevar a los españoles a la confrontación en la que ninguna persona decente, sensata y patriota quiere vivir. Pero no se nos olvida tampoco por qué hemos llegado hasta donde lo hemos hecho. Y lo hemos hecho por culpa de Mariano Rajoy, que no derogó la ley de memoria histórica, de su ministro de Justicia catalá, que dijo que se sentía orgulloso de esa ley de memoria histórica. Una ley que solo tiene como pretensión una relectura obligatoria de nuestro pasado. Una relectura obligatoria, una memoria histórica impuesta a través de comisiones de la verdad desde el poder, a la que Vox nunca os llevará. Porque nosotros respetamos vuestra memoria, respetamos vuestros sentimientos, respetamos los afectos que tuvieseis por vuestros padres, por vuestros abuelos, fuesen republicanos, socialistas o nacionales. Y eso es lo más importante que hay que decir en este momento, apelar a la concordia cuando otros apelan al odio. Pero el Partido Socialista solo ha llegado hasta aquí porque se lo han permitido todos. Esos que le tienen miedo, el Partido Popular y Ciudadanos, rendidos, el Tribunal Supremo que les ha dado el visto bueno para proceder a este show en mitad de una campaña electoral. Y aquí ya visteis también en Santander cómo empezó la batalla de la memoria histórica, con el PP a la cabeza retirando estatuas. Y nosotros decimos que los muertos, las calles y las estatuas se dejan, sean los que sean. A los muertos se les respeta, se llamen Francisco Franco, Dolores Ibárruri o como se llamen. Las estatuas de nuestra historia se dejan, sean las de Francisco Franco o la de Largo Caballero o la de Indalencio Prieto. Y las calles también se dejan. Nosotros no vamos a venir a llamaros al odio, a llamaros al enfrentamiento. Venimos a deciros que respetamos vuestra memoria y que yo particularmente tengo la mía, pero es la mía, no es la de Vox. Cada uno tenéis la vuestra. No somos como los socialistas totalitarios que os dicen que tenéis que condenar a los abuelos de vuestros amigos o incluso a vuestros propios abuelos. Efectivamente, porque sabemos que el objetivo principal no es desenterrar a un muerto, es deslegitimar la transición que con sus errores y sus aciertos trajo la democracia, supuso el abrazo y la concordia de nuestros padres y de nuestros abuelos y fue traída por la corona. Su último objetivo es la deslegitimación de la corona, la instauración de una república, y sabemos cómo terminan todas, y el derribo de la cruz que representa la identidad de los españoles. Nosotros lo sabemos y lo vamos a denunciar y no vamos a permitir que eso ocurra. Mira, me he aburrido ya durante esta campaña de recordar la historia criminal del Partido Socialista. No lo voy a hacer porque ya Ricardo la ha explicado desde una perspectiva local, pero de ese Partido Socialista golpista que ha estado detrás de los pucherazos durante la República, que ha robado el oro del Banco de España, que ha estado detrás del terrorismo de Estado, de las negociaciones con los terroristas, que ha negociado con el separatismo, traído el estatut, que ha traicionado a un gobierno el 11 de marzo, que ha estado detrás de la corrupción, no vamos a admitir ni una sola lección. Es más, vamos a ayudar al Partido Socialista a que mire en lo mejor de la memoria del Partido Socialista, a que piense en aquellos que como Besteiro no querían el enfrentamiento entre los españoles, a que deje de lado la memoria de los Indalencio Prieto, de los Largo Caballero, de los que sí estuvieron detrás de esos enfrentamientos. Y recordamos precisamente hoy la figura de un alavés, como yo, que hace 2 días se cumplía el aniversario de su asesinato, después de que fuese sacado de una de las cárceles de Madrid, únicamente por sus ideas y sin ningún tipo de juicio, fuese asesinado por milicianos. Pues antes de morir, Ramiro de Maeztu le dijo a los milicianos que iban a asesinarle: vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por qué muero, para que vuestros hijos sean mejores que vosotros. Pues bien, ese es el espíritu que nosotros defendemos. A esa concordia es a la que nos referimos, porque nosotros que amamos a España,
queremos la paz y el amor entre los españoles. Y eso es lo que nos diferencia y nos diferenciará siempre de un presidente sectario como Pedro Sánchez, al que el día 10 de noviembre hay que dar una lección y enviar a su casa. El problema es que decir todas estas cosas, por muy bien que las digamos, tiene consecuencias. Hemos destruido todos los mantras de la dictadura de la corrección política. Les hemos recordado su propia historia. Y claro, esa es una historia que da mucho miedo. Que da miedo a los jueces, a los fiscales, a los abogados del Estado, a los comisarios, a los generales, a los bedeles de los ministerios, porque saben de qué es capaz el Partido Socialista. Que durante periodos muy significativos de su historia, no siempre, se ha caracterizado por ser enemigo de la división de poderes, enemigo de la democracia y enemigo de las libertades de los españoles que no eran de izquierda. Y como nosotros levantamos el dedo y decimos estas cosas, estamos sujetos a una brutal campaña de demonización que seguirá. Porque mencionabais el programa de Marras en varias ocasiones. ¿Habéis visto alguna vez una campaña de boicot y de demonización de una persona, de un político, cuando iba a ser entrevistado en un programa de televisión? ¿Acaso a Arnaldo Otegi, entrevistado por Jordi Évole, se le hacen las mismas campañas? ¿Qué hemos hecho nosotros exactamente para que se nos trate de esa forma? Aparte de defender la nación y de defender la Constitución, y aparte de decir la verdad sobre la historia del Partido Socialista. Y no solo tenemos que estar unidos los españoles ante un desafío al orden constitucional y a la unidad nacional. Anda que no hay entre vosotros, en vuestras familias, personas que lo están pasando mal. No solo tenemos esa emergencia nacional, tenemos una auténtica emergencia social. Una nueva crisis está a punto de llegar, según todos los expertos, y nos pilla con un 13% de paro, con muchísimos jóvenes sin empleo o con salarios de miseria que no les permiten pensar ni en acceder a una vivienda ni en tener una familia. Personas con más de 50 años que han perdido su trabajo y no tienen esperanzas en recuperarlo. Dependientes que ven que el Estado no les ayuda mientras el dinero de los contribuyentes se va en la financiación de partidos políticos, sindicatos, patronales y ONGs ideológicas. Autónomos que se han convertido en recaudadores del IVA para el Estado cuando aún no han cobrado por los trabajos que han hecho. Ganaderos, agricultores, pescadores que tienen que convivir con la competencia desleal, con personas que en otros lugares del mundo producen sus productos con mano de obra esclava o sin respetar las condiciones fitosanitarias que a vosotros sí se os obligan a respetar. Anda que no hay emergencias sociales en toda España para que el Gobierno se dedique a enfrentarnos con los muertos. Anda que no hay españoles humildes padeciendo en barrios modestos por la convivencia imposible con la inmigración ilegal. Anda que no hay personas preocupadas ante esa legislación de los progres y de la izquierda que deja vía libre a los ocupas, como le ha pasado a una vecina vuestra en Vizcaya. ¿Habéis visto la historia de Vitori? 94 años, expulsada de su casa por unos ocupas, que no solo la echaron de su casa, sino que vendieron todas sus propiedades. Las instituciones no podían hacer nada con la ley que tenía. ¿Cómo han salido los delincuentes ocupas de la casa de Vitori? Con la presión del pueblo que se concentró debajo de la casa. Y allí acudió la policía. Pero la policía no acudió para defender a los más débiles, acudió para hacer un pasillo, para permitir a los ocupas irse de allí a ocupar otra vivienda y no para meterlos en la cárcel. Y por eso nosotros decimos que hace falta una legislación que castigue con cárcel a los ocupas y que inmediatamente, con patada en la puerta y con patada en el culo, ponga a los ocupas fuera de las propiedades de la gente.
Anda que no hay una emergencia social para muchas mujeres que siguen sufriendo maltrato en el ámbito familiar y que ven que la actual ley de violencia de género ni las protege y que encima no reduce el número de mujeres asesinadas. Anda que no hay una emergencia social para muchos hombres víctimas también de esa ley de violencia de género que ha destruido la presunción de inocencia. Anda que no hay una emergencia social para muchas mujeres que en muchos lugares de España, en muchos barrios, no pueden caminar con la tranquilidad con la que sí lo hacemos los hombres. No vayan a encontrarse con uno de esos violadores que entraron por una puerta de la cárcel y que los progres sacaron por la otra. Anda que no hay una emergencia. Pues da igual, seguirán desde el Partido Socialista, y lo veréis en el debate del día 4, llamándonos machistas, enemigos de las mujeres, diciendo que queremos que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hijas, nuestras mujeres estén a merced de todos esos. ¿Se va a atrever Pedro Sánchez a decirnos eso en el debate? Le estamos esperando, porque no admitimos ni una sola lección de la izquierda y porque si hoy hay un partido que defiende la libertad, la seguridad y el bienestar de las mujeres, ese partido es Vox, porque no quiere que en los colegios se enseñen doctrinas que dicen que las mujeres son inferiores. Y porque no quieren que las mujeres estén a merced de los delincuentes sexuales a los que queremos encerrar en la cárcel para siempre junto a terroristas y junto a asesinos. O la emergencia social que viven los hombres y mujeres más comprometidos de nuestra sociedad, los que se juegan su vida, su integridad, su libertad y el pan de sus hijos por salarios más que modestos. Los guardias civiles, los policías nacionales, los funcionarios de prisiones, mientras que ven que las policías autonómicas reciben unos salarios muy superiores. Anda que no hay una emergencia social para esos guardias civiles que defendieron nuestra frontera en el Tarajal y han tenido que padecer cómo el caso fuese reabierto hasta en 3 ocasiones por el impulso de una asociación, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pagada fundamentalmente con dinero público, con los impuestos de los españoles y también de esos guardias que solo obedecieron órdenes para defender nuestra frontera. Anda que no hay emergencia social para esos jóvenes militares que se comprometen con la milicia, también por un salario más que modesto, y quizá no pidan más porque se conforman con sentir a nuestra patria, pero a los que luego a los 45 años se les dice que ya no sirven sin ofrecerles ni una sola salida. Anda que no tenemos problemas los españoles, anda que no los tenemos todos y cada uno de nosotros, muy cerca en nuestras familias y nuestros amigos, para que nos venga un gobierno a atizar el enfrentamiento y a no ser capaz de resolver ni uno solo de esos problemas urgentes y que son una verdadera emergencia social para todos nosotros. Pues español. Pero anda que no sabías la respuesta. La emergencia social también de todos esos trabajadores españoles que hoy trabajan en Gibraltar y que son rehenes del pirata Picardo y que no han encontrado durante décadas una apuesta por la reindustrialización del campo de Gibraltar para ofrecerles una salida económica y para que España pudiera proceder a presionar a los británicos y a cerrar la verja de una vez por todas. Claro que ellos también viven una emergencia social. Y podríamos seguir así todo el día. Y se os ocurrirían a vosotros 10, 20 o 30 más. Y por eso, en estas circunstancias, en un momento de zozobra, de división, de enfrentamiento tan grande, nosotros no venimos a llamar al sectarismo ideológico. Nosotros no venimos a atizar los odios del pasado. No venimos a pedir el voto ni del centro, ni del centro derecha, ni del centro izquierda, ni la derecha, ni la ultraderecha, ni de los socialdemócratas, ni de los liberales, ni de los conservadores. Nosotros no estamos pensando en esas etiquetas de los estudiosos de la ciencia política. Nosotros estamos pensando en todos los españoles y creemos que en un momento de emergencia nacional, muy por encima de los sectarismos ideológicos, muy por encima de los separatismos de partido o de los territorios, tenemos la obligación de volver a defender lo obvio, las cosas básicas, las cosas que nos unen a todos, las cosas del sentido común que nos han enseñado en nuestras casas. Quizás sean pocas, pero son muy importantes. Y tiene que haber una fuerza política que por encima de las ideologías piense en el patriotismo y llame en estos momentos a todos los españoles. Y por eso decimos que lo primero, como columna, como base de nuestra civilización,
es respetar a los muertos, se llamen como se llamen. Restaurar el patriotismo en las escuelas y enseñar una única historia común a todos los niños. Recuperar el valor de la autoridad arrebatado por el Estado y devolvérselo a los padres y a las madres, a los profesores, a los médicos, a los funcionarios de prisiones, a los policías, a los guardias, a los militares, es decir, a los que velan por nuestra seguridad, por nuestra educación, por nuestra salud, o que se desvelan y viven por nosotros toda su vida porque son nuestros padres. Esas son las cosas básicas que tenemos que defender en estos momentos. La identidad de nuestra patria, nuestras fiestas, nuestras tradiciones, los modos y usos de vivir en el campo, sin que tenga que venir nadie de fuera a decirnos cómo vivimos en nuestra patria o nadie de la ciudad a decirle a la gente del campo cómo tiene que vivir. Y el patriotismo no solo es enseñar una historia, ni enarbolar esas banderas que con tanto orgullo levantamos, o llevar esas pulseras en nuestra muñeca que también llevamos con orgullo y de las que se ríe tanto Pablo Iglesias, diciendo que el patriotismo no es eso, que el patriotismo es la sanidad pública, las pensiones. Claro que el patriotismo también es todo eso. Y el patriotismo es defender a los más débiles de la sociedad, a los niños en el vientre materno, a las mujeres embarazadas en situación de dificultades, a las viudas que tienen pensiones de miseria, a los parados. Y para defender a todos esos hay que bajar del carro a los partidos políticos, a las ONGs ideológicas, a los sindicatos y a las organizaciones patronales y ponerles a tirar de él para que suban las personas más necesitadas de nuestra sociedad. Eso es lo que estamos veniendo a defender. Y la libertad, en sentido amplio. Una libertad atacada por legislaciones totalitarias de género o de memoria histórica. Una igualdad destruida también por leyes como esas o por un Estado de las autonomías que ha creado españoles de distintas categorías. O la defensa de nuestras fronteras, por las que tantos españoles han muerto. Porque una nación sin fronteras no es una nación. Es más, no existe ninguna nación sin fronteras en todo el mundo. Y una nación con sus fronteras agujereadas, tarde o temprano dejará de ser una nación. Pedimos muy poco. Pedimos para el conjunto de los españoles, para la propiedad privada de los españoles, lo mismo que los progres piden para sus mansiones. Unas paredes que guarden nuestra prosperidad, nuestra libertad y la seguridad de nuestras familias. Y unas puertas a las que hay que llamar y hay que pedir permiso para entrar. No estamos en el rechazo al otro, al extranjero, ni en la xenofobia. Estamos en el sentido común. Estamos en la caridad bien entendida, que nos la han enseñado también nuestras abuelas en nuestras casas, que empieza por uno mismo, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros compatriotas y después, si podemos y ojalá podamos, por los extranjeros, a los que tenemos que intentar ayudar en su propia patria porque nadie quiere irse de la tierra de sus padres. Y por eso también decimos, apelando a esa caridad bien entendida, que queremos prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, a las ayudas al alquiler y a las ayudas a la vivienda. No decimos que no hay que ayudar al extranjero, pero no puede haber un solo español necesitado, un solo español en dificultades y que se estén dando ayudas a personas de otros lugares. Porque cada vez que vemos las listas de las viviendas o del alquiler, yo quiero decir que por cada nombre de esos que nos hace levantar las cejas, y digo que nos hace levantar las cejas porque no sabemos si son extranjeros, y esto es muy importante. Estos días me atacaban por haber leído un listado con los apellidos de los adjudicatarios para las ayudas al alquiler. Y decían, ¿estás suponiendo que esos nombres son extranjeros? Efectivamente, estoy suponiéndolo, quizá equivocadamente. Entre otras cosas tengo que suponer, porque a pesar de ser un representante público, no puedo acceder a la nacionalidad, porque se nos oculta a todos, porque no quieren darnos la información. Y nosotros decimos que por cada persona extranjera que aparece en esas listas hay un joven español que tiene que seguir viviendo con sus padres. Y también decimos con toda claridad, para que no nos manipulen los medios de comunicación, que no queremos que ningún español se vuelva contra esas personas extranjeras que intentan vivir lo mejor que pueden y que solo utilizan la legislación que los progres les ofrecen, con un efecto llamada brutal. Pero ellos no tienen ninguna responsabilidad, ninguna culpa y hacen lo que todos haríamos si estuviéramos en situación de necesidad. La culpa es de los progres y de los políticos de la izquierda, que son unos insensatos y que están diciendo que toda África cabe en España o en Europa.
y os dirán lo que quieran de todos nosotros, pero si hoy hay demócratas en España, esos somos los de Vox, porque creemos en una democracia y no en una partidocracia como la que vivimos, en la que nos convocan a votar cada 2 por 3. Hemos votado 4 veces en 4 años solo a las elecciones generales. Vosotros estáis agotados, no os digo los que tenemos que estar viajando por toda España. Pero en realidad, ¿qué estáis eligiendo? Sí, los que venís aquí a votar a Vox, veis que hay un discurso totalmente diferente y venís con gran satisfacción. El votante de Vox es el más leal de todos los partidos políticos, según todas las encuestas. Pero en realidad, ¿qué estamos votando los españoles? Unas listas que deciden los partidos, unos colores, unos eslóganes, unas musiquitas electorales. Pero ¿estamos decidiendo el rumbo de nuestro futuro? No lo estamos decidiendo en absoluto, porque esos partidos lo tienen todo atado y bien atado. Ellos sí que lo tienen todo atado y bien atado. ¿Por qué no nos dan el derecho a decidir de una vez por todas? No el que invocan los separatistas catalanes, porque no tienen ni ellos ni nosotros ningún derecho a decidir la destrucción de nuestra patria y la unidad de España, que es la herencia que nos han entregado nuestros padres. Pero hay cosas sobre las que sí podemos votar, con la Constitución en la mano, todos los españoles. ¿Por qué no nos convocan de vez en cuando, que no lo hacen tanto, a un referéndum consultivo? No decimos que nos convoquen cada 2 por 3, porque para algo están los representantes públicos. Pero hay elementos, hay debates de extraordinaria importancia para muchos españoles. ¿Por qué no nos convocan a un referéndum consultivo, por ejemplo, sobre qué hacemos con el Estado de las autonomías? Si recuperamos competencias para el Estado o si entregamos todavía más competencias a las autonomías para dividir más a nuestro país. ¿Por qué no nos convocan un día a votar qué hacemos con los terroristas, con los asesinos y con los violadores? Si les damos la reinserción como quiere la izquierda o si les dejamos encerrados para protegernos de ellos durante toda su vida. ¿Por qué no nos convocan para votar sobre la inmigración, sobre eso que no quieren ni siquiera debatir en las televisiones? Acaban de prohibir en el debate de televisión española en el que participa nuestro compañero Iván Espinosa de los Monteros que se debatiese sobre esto. ¿Por qué no nos convocan simplemente para decir si quien entra ilegalmente en España será regularizado tarde o temprano cuando pase un tiempo, o si lanzamos el mensaje de que nadie que entre ilegalmente en nuestro suelo será nunca regularizado ni recibirá ningún tipo de ayuda social, y así terminamos con el efecto llamada? ¿Qué votarían los españoles de derechas, de izquierdas, votantes de cualquier partido ante un referéndum como esos? Veríamos de verdad la unidad de España, porque votaríamos mayoritariamente unidos por cosas que están asentadas en el sentido común. Hemos venido a defender esas cosas. ¿Pero qué nos encontramos? Que nos demonizan y que, a pesar de que algunos llaman al voto útil, están todos con el PSOE. Porque os llaman al voto útil en provincias como estas. Yo quiero deciros una cosa, que no tenía previsto decirla, pero os dicen que no tuvisteis un diputado en Santander, un diputado de Vox. Y es verdad, no tuvisteis un diputado de Vox. Tuvisteis 24 diputados en el Congreso que os representaron. Porque los diputados de Vox no representamos a las provincias, representamos a toda la nación, que es lo que deberían hacer con la ley en la mano el resto de los partidos políticos. Por eso ni nos inmutamos cuando le escuchamos a los dirigentes del PP inventándose una conspiración judeomasónica en el sentido de que los equipos de campaña de Vox y del PSOE están trabajando juntos para impedir la victoria de Pablo Casado. Vamos a ver, no hemos sido nosotros los que hemos dicho que después del 10 de noviembre estamos dispuestos a desbloquear la situación pactando con el Partido Socialista. Es más, hemos dicho que estamos dispuestos a bloquearla otra vez con tal de que no gobierne el Partido Socialista. Ha sido el Partido Popular el que ha dicho estar dispuesto a ese pacto. Ha sido Ciudadanos y ha sido Pedro Sánchez el que ya ha ofrecido pactos de Estado al Partido Popular y Ciudadanos. Y es Pablo Iglesias el que anda de rodillas implorando permanentemente el pacto con el Partido Socialista. Y es Errejón el que ha montado un partidito que no es un partidito, sino una muleta para mayor gloria de Pedro Sánchez, porque no se atreve ni siquiera a presentarlo en toda España para no molestar a los socialistas. Pero nosotros no, nosotros hemos dicho que ni por acción ni por omisión, ni votando a favor ni absteniéndonos, facilitaremos un gobierno del Partido Socialista. Votaremos no, no y no, porque el Partido Socialista tiene que ir a la oposición muchos años para que aprenda a respetar la libertad de todos los españoles, la división de poderes, el Estado de Derecho y para que aprendan a defender el orden constitucional y la unidad de España en Cataluña. Y mientras no sepan hacerlo, a la oposición.